Vamos a empezar entonces clases. Vamos a hacer un pequeño recorderis, ¿sí? Para ubicarnos de en dónde nos quedamos o qué llegamos a ver, ¿ok? ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Sobre los derechos de las funciones de derecho que ejercen para el derecho laboral para nosotros, profe, algo así. Vimos la introducción al derecho, sus Eh, orígenes, de dónde parte lo que le Per- conforma, la pirámide de Kelsen. Perfecto, perfecto. Vimos lo que es la introducción al derecho. Entonces, Nicole Bastidas me va a decir qué es el derecho. A ver, el derecho es el conjunto de conductas regulatorias que sirven para crear armonía, por decirlo así, dentro de una sociedad, con el fin de obtener justicia. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Nicole. Es justamente lo que dijo Nicole, son normas regulatorias, ¿sí? Que lo que van a venir a regular, valga la redundancia, es la conducta humana, para así nosotros poder vivir en sociedad, ¿sí? Su fin, lo que siempre va a perseguir, es la justicia. Y en caso de incumplimiento, va a haber una sanción. Puede ser pecuniaria, que es decir, económica, puede ser administrativa, es decir, alguna sanción dentro de nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, o puede ser penal, que hablamos ya de privación de libertad o de irse presos. ¿De dónde o cuál es el origen del derecho? ¿Cuáles son las teorías del origen del derecho? Lucía. Buenos días, doctor. El Buenos derecho días. natural y derecho positivo. ¿Qué es el derecho natural? El que se diría que se encuentran por nosotros mismos personalmente, que se crea. Perfecto. El positivo vienen a ser las leyes que ya están establecidas o escritas. Perfecto. ¿Me podrías dar un ejemplo de derecho natural? De los que no haya dado yo. A ver, un derecho natural. Mm, Podría ser convivencia entre la sociedad. La convivencia entre las sociedades es algo muy general. Vamos a buscar algo más específico. Mm, ¿Qué podría ser? Mm, Ay, de verdad no se me ocurre, profe. Hemos escuchado de lo que pasó, si no estoy mal, la anterior semana, que es la despenalización del aborto. Ah, sí. Sí, para unas personas está bien, para otras personas está mal. Ese es nuestro pensamiento. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Después vimos las fuentes del derecho, ¿verdad? Pablo Cornejo. Buenos días, profe. Hay dos, la ¿Qué tal, Pablo? formal y la material. Perfecto. ¿Cuáles son las fuentes formales? La ley, que es la norma, que es lo que, o sea, lo que se manda y prohíbe y permite. La jurisprudencia, que son las sentencias. La doctrina, que son los libros, derechos y teorías. Y costumbres con los actos, que estos son repetitivos. Ujú. Perfecto. ¿Qué es la fuente material? Ya la material es potestad o facultad, es para crear normas. Y también tenemos el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional. Aquí este del Poder Legislativo, tómale como un ejemplo, ¿sí? Ya. Porque la fuente material, la definición como tal, es la potestad que tiene una persona o facultad para crear normas. Aquí en el Ecuador solo existe una persona que es llamada asambleísta o legislador. ¿Ok? Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Estefanía Boada.
Sí, profe. ¿Qué tal? Buenos días, Estefanía. Perdón. Buenos días, profe. ¿Cuáles son las características de la ley? Las características de la ley son ya sea obligatoria, que va en contra de nuestra propia voluntad, eh, las que no son determinadas para aplicarse a una determinada persona, el carácter indefinido y permanente y las aplicables a todos aquellos individuos. Sí, muy bien. Aquí solo quiero hacer una pequeña corrección, ¿sí? Lo que es el tema de carácter obligatorio, no quiero decir que siempre va a ser que vaya en contra de nuestra voluntad. O solo era un ejemplo el que yo ponía en ese momento. Pero es de carácter obligatorio, quiero decir que siempre se debe cumplir. Siempre Ya, debemos cumplir. ¿Sí? ya, profe. Eso nomás. Está muy bien. Muchas gracias, Estefanía. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? Luis, Buenos días, profe. ¿qué tal, Luis? Muy buenos Pues, días. bueno, la pirámide de Kelsen en sí, pues como nos explicaba, fue creada como para que las leyes tengan una, como quien dice, una jerarquía, ¿no? Donde una ley no puede, si es menor, no puede estar sobre una que tiene mayor jerarquía. Es como quien dice más, como para darle un cuerpo normativo al sistema, me imagino yo. Bueno, quiero entenderlo así. Para que exista armonía Eso. entre las leyes, porque eso es lo importante, ¿no? Que no venga a contradecirse una ley menor con una ley superior. Ajá. Sí, muy bien, muy bien. Una pregunta, ustedes, como van a ser futuros tecnólogos en talento humano, ¿dónde y cuándo ustedes podrán utilizar lo que es la pirámide de Kelsen, la jerarquía normativa, por ejemplo? En todo lo que corresponda a leyes laborales, a actos de liquidaciones, a actos de despidos, dependiendo para manejar los derechos del empleado y empleador. Perfecto, sí. Aquí hay que tomar algo en cuenta. Lo que es la parte de talento humano, ¿sí? Siempre emite resoluciones, ¿sí? Estas resoluciones, por ejemplo, si estamos trabajando en el sector público, ¿sí? En el área de talento humano, estas resoluciones siempre van a ser basándose en una jerarquía normativa. ¿Por qué? En el sector público, todo acto que se realice por la institución donde estamos trabajando debe ser motivado. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser explicado. Debemos utilizar leyes acorde a nuestro fin, ¿sí? Por lo tanto, esta pirámide de Kelsen a ustedes les va a servir para cuando tengan que hacer alguna resolución, ¿sí? Van a irse a la pirámide de Kelsen y decir, ok, voy a basar mi primero en la Constitución, después en las leyes, después en los decretos, después en los reglamentos, después en los acuerdos ministeriales. Porque se hacen mal, ahí sí estamos un poco complicados en ese sentido, porque va a venir juicios, de ley va a venir juicios, si es que está mal motivado. ¿Ok? Para eso les va a servir. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Vamos a la segunda parte de la introducción al derecho. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la organización jurisdiccional del Estado, que quiere decir cómo el Estado se compone. ¿Sí? Vamos a ver también qué es persona natural, qué es persona jurídica, etcétera. Me avisan si pueden ver las diapositivas, por favor. Ya, chévere. Entonces, vamos con la segunda parte de introducción al derecho. ¿Sí? Vamos a ver qué es la organización jurisdiccional. ¿Ok?
Esta organización jurisdiccional, como les dije, es cómo el Estado está conformado. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay el ejecutivo, hay el legislativo y hay el judicial, ¿verdad? Y el poder electoral y el de transparencia y control social. Hay 5 poderes en el Estado. ¿Sí? Pero tenemos que retomar un poco, hablar un poco de historia, para nosotros entender de dónde nació estos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? Es por eso que debemos tomarnos en la teoría de la división de poderes. Esta teoría es dada por Montesquieu. ¿Sí? Esta teoría la genera Montesquieu cuando vivíamos, o vivían, mejor dicho, en una monarquía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una monarquía? Es una dictadura. Si una persona tiene todo el poder concentrado en ella misma y puede realizar cualquier acto, eso es una dictadura. ¿Sí? Montesquieu tenía el pensamiento y decía, ¿cómo una sola persona puede ejercer los 3 poderes, como son el legislativo, que se encarga de la creación de normas, el ejecutivo, que se encarga de administrar los presupuestos gubernamentales o generar políticas públicas, y el judicial, que se encarga de dar cumplimiento a esas leyes creadas. Entonces Montesquieu decía, ¿cómo el rey o la reina puede ejercer esos 3 poderes por sí solo? Imagínense, si yo creo mis normas a mi gusto, seguramente yo no me voy a sancionar. Es decir, no voy a ejercer el poder judicial hacia mí. Porque no lo voy a hacer. Es algo totalmente parcializado. ¿Sí? Y hablando del ejecutivo, seguramente va a decir, bueno, mi trabajo vale el 50% del presupuesto, me estoy inventando, y venga para acá su 50%. ¿Sí? Ese es el pensamiento que tenía Montesquieu. Entonces, él decide y crea esta teoría diciendo, no, estos poderes deben ser separados y la persona que esté en el poder debe encontrar más personas a las cuales darles esta facultad. ¿Cuál facultad? Legislativo. El poder legislativo es la creación de distintas leyes. ¿Sí? Ellos tienen el poder de crear las normas. El ejecutivo, como les mencioné, tiene un carácter de administración del presupuesto estatal y que genere lo que son políticas públicas. ¿Sí? El judicial, que es la protección al ciudadano en contra de los actos del Estado y que se dé cumplimiento a las leyes. ¿Sí? ¿Está entendido? La teoría de Montesquieu. Sí, profe, un ejemplo creo que claro sería aquí lo que está viviendo acá en Sudamérica, Venezuela, o creo que también con el presidente, creo que no sé si estoy bien, en Guatemala, sí, que son como por ejemplo en el Nicolás Maduro, que concentra todo el poder. Entonces no hay poder, por ejemplo, para hacer la oposición clara ni decente. Sí, pero aquí entra otra figura que se llama el hiperpresidencialismo, en lo que tú me hablas, ¿sí? Que si bien es cierto, ellos tienen escrito en su constitución justamente esta forma de organización estatal, que es legislativo, ejecutivo, judicial, pero él simplemente, estos órganos tienen que tener algo claro, estas funciones, estos poderes deben ser independientes. Sí, ninguno depende del otro, son totalmente independientes en sus labores. Por lo tanto, lo que pasa en Venezuela es que no son órganos independientes. ¿Por qué? Porque está metiendo el presidente mano en el legislativo y mano en el judicial. Sí, entonces eso es otra figura que se llama hiperpresidencialismo. ¿Sí?
Ya, ya, profe, gracias. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Vamos con adoptar esta figura, ¿sí? De la teoría de Montesquieu y vamos a ubicarla en el Ecuador, ¿sí? En el Ecuador tenemos los tres poderes dados por la teoría de Montesquieu, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros, los ecuatorianos, hemos puesto a dos poderes más, ¿sí? Que es el poder electoral y es el poder de transparencia y control social. Este quinto poder fue creado en el 2008 por nuestro gran presidente Rafael Correa. ¿Sí? El ejecutivo se conforma, o quien trabaja dentro del poder ejecutivo, son los presidentes, vicepresidentes y ministerios. ¿Sí? Eso está en el artículo 141 de la Constitución. ¿Sí? Que así se conforma por el presidente, vicepresidente y ministerios. En el legislativo se encuentra conformada por la Asamblea Nacional. ¿Sí? Eso se encuentra en el artículo 118 de, de la Constitución. En el Poder Judicial, recordamos lo que era, que es el cumplimiento o la persona que ve el cumplimiento de las leyes y que resuelve o da decisiones sobre cierto tema en particular. ¿Sí? Esto está conformado por Corte y Tribunales de Justicia. Eso se encuentra en el artículo 167. Aquí quiero hacer un hincapié. Hemos escuchado, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado, hemos escuchado de la Defensoría Pública, ¿sí? Estos dos organismos pertenecen al Poder Judicial, pero son conocidos como órganos auxiliares. Es decir, que estos organismos dan un apoyo para que se puedan cumplir las leyes. ¿Sí? Sabemos lo que es la Defensoría Pública. Son lo que se ocupa de defender los derechos de los ciudadanos en común, que no tiene, creo que no tiene hasta las facilidades económicas para contratar un abogado o defenderse. Por ejemplo, si yo me meto, voy a preso y no tengo, no puedo pagar un abogado, la defensoría o la propia justicia me da uno. Eso creo que en lo personal sé que es. En lo personal, ya te has dado preso, creo. Ves que yo estuve en el Mandrufal, profe, somos muy pocos puengueros y algo así casi me meten preso. Chuta, vos también. Yo Eso, vivía por el profe. Montúfar y a cada rato lanzaban gas lacrimógeno y hasta mi casa llegaba. Ok. Sí, justamente es como lo dice Danilo, pero vamos a explicarlo un poco más. ¿Han escuchado, de ley han escuchado en películas cuando alguien se va detenido, le dicen usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a una llamada, tiene derecho a un abogado, si no puede pagar un abogado, el Estado le otorgará uno? Justamente es este derecho, ¿sí? La Defensoría Pública se trata de eso, de dar un abogado a la persona que no pueda pagar su abogado para poder defenderse, ¿sí? Esa es la Defensoría Pública. Cabe recalcar que se hace un análisis socioeconómico para brindar este abogado, ¿sí? Ver cuántos recursos tiene y si puede o no puede pagarse un abogado. ¿Está claro? Sí, perfecto. Vamos con el poder electoral. ¿De qué se encarga el poder electoral? De velar por la democracia.
¿Sí? Entre comillas, profe, porque yo también justo hasta la semana anterior trabajé ahí. O sea, tengo un familiar que ya tiene ahí medio normamiento. Trabajé justo en este proceso electoral, entonces, entre comillas, yo le puedo decir por voz y voto que entre comillas a veces se hace eso. Yo te puedo hablar desde el lado de las leyes, que es lo que conocemos, sí, más no a la interna, como tú la conoces. El poder electoral es velar por la democracia, es decir, ver que todo el proceso sea transparente, limpio, que no exista fraude, etcétera. ¿Sí? Claro, profe, pero hasta que se va el sistema a la medianoche. Chuta, eso sí fue complicado, fue en el 2017. Vamos con, ¿por quiénes están conformados? En el poder electoral existe el Consejo Nacional Electoral, que se encarga de esta organización para las votaciones. Se encarga también de aceptar o no aceptar algún candidato. Se encarga de ver los requisitos que deben cumplir los candidatos, ¿sí? Vamos con el Tribunal Contencioso Electoral. Este Tribunal Contencioso Electoral, si bien es cierto, existen jueces y se toma decisiones como si fuera un tribunal más, pero no se encuentra dentro de lo que es el Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque este Tribunal Contencioso Electoral solo se activa cuando hay elecciones y es para presentar los reclamos de los candidatos que por ejemplo, si existe una impugnación a la candidatura de otro candidato, ¿sí? O a su vez, seguramente han escuchado el conteo voto a voto, que se abran las urnas, que nos den el chance de poder ir al conteo voto a voto, decide el Tribunal Contencioso Electoral, que son jueces especializados en temas electorales. Y también está conformado por los tribunales provinciales. Sí, los tribunales provinciales son estos organismos que les ayuda al Consejo Nacional Electoral a dar una mejor organización para los comicios electorales. Lógicamente está dividido por provincias, ¿no? Son tribunales provinciales. Aquí también el tribunal provinciales del electoral también recepta lo que son las multas. Si es que yo no fui a votar, tengo que ir a pagar al tribunal provincial o a su vez justificar que no pude ir a votar. ¿Sí? Vamos con el quinto poder creado por el gran presidente Rafael Correa Delgado. Este poder llamado transparencia y control social, ¿de qué se va a encargar o cuál fue la finalidad que tuvieron para crear este poder? Es darle esa participación al ciudadano para que pueda observar que todos los procesos, compras, nombramientos a personas, sea transparente. Que no exista ningún tipo de corrupción dentro del gobierno. ¿Sí? Es ese poder dado al ciudadano. Este está conformado por el Consejo de Participación Ciudadana, por la Contraloría General del Estado, por las superintendencias de bancos, de compañías, de control y poder de mercado, etcétera, ¿sí? Y por la Defensoría del Pueblo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, creo que es algo ya de cultura general que nosotros debemos conocer siendo ciudadanos o residiendo aquí en el Ecuador. ¿Cómo está organizado el Estado? ¿Existe alguna pregunta? Sí, una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo?
Listo. A ver, la Defensoría Pública, si estamos claros que es brindar ese abogado que no se puede pagar, ¿sí? Y la Defensoría del Pueblo es aquella que va a velar por los derechos de una comunidad o gremio de personas. Hemos escuchado, siempre escuchamos del defensor del pueblo, ¿sí? Es un abogado, ¿sí? Que va justamente a defender si es que existe vulneración sobre cierto gremio o grupo de personas o comunidad. Por ejemplo, me acuerdo en el Ecuador que existía o iba a existir esta política pública de pedirles a los ciudadanos venezolanos que ingresen al Ecuador con su récord policial o con su récord de antecedentes penales. ¿Sí? Intervino la Defensoría del Pueblo, lógicamente con la comunidad de venezolanos resididos aquí en el Ecuador, en razón de sus derechos, y dijo que eso es algo inconstitucional. Esa medida es inconstitucional. ¿Por qué? Porque nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. ¿Sí? Es decir, si yo no lo he hecho, eso es un ejemplo. Si yo maté a alguien, ¿sí? En Venezuela y quiero entrar al Ecuador y no me permiten entrar al Ecuador cuando yo ya cumplí una sentencia, estoy juzgándolo 2 veces por la misma causa. Entonces yo ya cumplí una pena en Venezuela, no me pueden negar entrar al Ecuador. Ahí existe este principio de no juzgar a las personas 2 veces por la misma causa. Es por eso que fue declarado inconstitucional. Entonces ahí el defensor del pueblo fue el abogado de los ciudadanos venezolanos resididos aquí en el Ecuador, y lo cual esa política pública o ese acuerdo ministerial no se adoptó. ¿Sí? Sí está explicado bien, sí. Chévere. Vamos a continuar, ¿sí? Una vez que ya vimos la organización y cómo está organizado el Estado ecuatoriano, vamos a hablar de los tipos de persona. Existe la persona natural y la persona jurídica. Para ponerle simple, la persona natural somos todos nosotros, somos todos los seres humanos. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen persona natural, somos todos los seres humanos. Cada uno de nosotros es una persona natural. Cuando hablamos de o escuchan lo que es una persona jurídica, la persona jurídica en la ley está puesto como, ¿sí? Es un ente ficticio con la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Más fácil, la persona jurídica son las empresas. ¿Sí? Persona natural, somos todos los seres humanos. Persona jurídica son las empresas. Aquí quiero que tomen algo en cuenta que ya me ha pasado en semestres anteriores. La persona jurídica no es el representante legal de la empresa. ¿Sí? No es ni el gerente. La persona jurídica es la empresa como tal. Por ejemplo, Paolo Grijalva es gerente de la corporación La Favorita. Paolo Grijalva no es la persona jurídica. La corporación La Favorita es la persona jurídica. Paolo Grijalva simplemente es una persona natural representando a una persona jurídica. ¿Sí? ¿Está entendido? Aquí quiero que tomen en cuenta lo que es la capacidad de las personas. Tanto persona natural como persona jurídica tienen capacidad legal para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué es la capacidad? Sí, la capacidad legal es la aptitud
aptitud, ojo que digo aptitud, que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? ¿Qué es aptitud? ¿Qué piensan ustedes que es la aptitud? Están aptas, ¿Están aptos? ¿Pero qué se refiere a estar apto? que cumplen los requisitos. Que cumplen los requisitos. Por ahí vamos. ¿Quién tiene otro pensamiento sobre aptitud? Profe, ¿puede ser la personalidad de una persona o estoy mal? Estás mal. Es decir, que puede desarrollar su trabajo en el acto. Sí, exactamente. A ver, aquí vamos a hablar un poco. La aptitud, con P, aptitud, es la destreza física, mental que yo tenga para desarrollar cierto acto. ¿Sí? Y la actitud, con C, es las ganas, el ñeque, cómo yo pongo las cosas de personalidad, como dijo Lucía, para realizar cierto acto. ¿Sí? Pero la aptitud es la destreza que yo tengo, tanto física como mental, para poder contraer obligaciones y para poder adquirir derechos. ¿Cuáles son? Hay dos tipos de capacidad, ¿sí? Existe la capacidad de goce y existe la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que tenemos todos nosotros para poder adquirir un derecho. Y la capacidad de ejercicio es esa capacidad que nosotros tenemos para poner en práctica un derecho. ¿Sí? Por ejemplo, la capacidad de goce, Paolo Grijalva tiene, qué sé yo, 14 años. ¿Ok? Y Paolo Grijalva se quiere casar a los 14 años. ¿Puedo yo casarme? No, no es cierto. Porque se dice que no estoy apto. Pero la capacidad de goce se trata de que yo tengo ese derecho, pero no lo puedo poner en práctica. Pero tengo ese derecho de casarme. La capacidad de ejercicio, con el mismo ejemplo. Paolo Grijalva tiene 18 años y se quiere casar. ¿Paolo Grijalva puede casarse? Sí, ya me puedo casar. Por eso yo ya lo pongo en práctica mi derecho. Sí, otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, cuando nosotros vamos a sacar una licencia de conducir. Nosotros tenemos ese derecho a sacar la licencia de conducir, ¿cierto? Ahí está la capacidad de goce, que es tener el derecho a sacar mi licencia de conducir. La capacidad de ejercicio es cuando Paolo Grijalva haya aprobado el curso, el examen, y pueda tener su licencia, que es, cabe recalcar, a los 18 años. ¿Sí? ¿Alguien que me pueda dar otro ejemplo así sobre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? El derecho al voto. Profe, El derecho al voto. Explícalo un Podríamos poco. decir que cuando se es niño, qué sé yo, hasta los, no sé cuánto es la edad, pero digamos 14 años, quiero elegir a mi mandatario de mi país, pero no tengo el derecho, todavía no puedo ejercer el voto. Entonces, pero el voto es un derecho, al menos en este país. Y ya a partir de que se tiene la edad suficiente, de, creo que es 16 años, ahí ya se pone la capacidad de ejercicio, porque ya puedo ir a las urnas a exigir mi derecho al voto. Claro, cabe recalcar que cuando tenemos 16 años es un voto facultativo, es decir, puedo o no puedo, pero a los 18 años es obligatorio. Sí, sí, está muy bien ese ejemplo.
¿Alguien más que tenga otro ejemplo? Profe, sería la que, por No. ejemplo, igual mismo para ser candidato, por ejemplo, la capacidad de goce, que sea el mayor puede ser, tiene derecho de ser candidato. La capacidad de ejercicio, que sería que tiene que hacer todos los trámites para poder ser candidato y que la apruebe. Sí, vamos a ponerle a tu ejemplo, vamos a darle un pequeño, un pequeño análisis y además sintetizarlo a tu ejemplo, ¿sí? Paolo Grijalva tiene 24 años, ¿ok? Paolo Grijalva quiere ser presidente de la República del Ecuador. Paolo Grijalva no puede hacerlo porque un requisito para ser presidente es tener más de 35 años o hasta los 35 años. ¿Sí? ¿Tengo mi capacidad de goce? Sí, algún día lo voy a hacer. Y mi capacidad de ejercicio seguramente será cuando yo tenga los 35 años que me pide la ley y esté inscrito para poder ser candidato. Es decir, ya lo ejercité a mi derecho, ya lo puse en práctica, ya lo ejecuté. Esa es la capacidad de ejercicio. Y la capacidad de goce es que todos tenemos ese derecho. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos con la incapacidad de las personas. ¿Sí? Lógicamente, si la capacidad es tener esa aptitud para poder desarrollar las cosas, para poder adquirir derechos y contraer obligaciones, la incapacidad será la falta de aptitudes. Sí, es decir, no tener esa destreza física, mental, para poder desarrollar o adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Existe la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. ¿Sí? La incapacidad absoluta se trata de, ¿cómo les puedo explicar? A ver, la incapacidad absoluta se trata de que no se pueda realizar ningún acto jurídico. ¿Sí? Cuando yo digo acto jurídico me refiero a la firma de contratos. ¿Sí? Profe, una consulta. Ahí lo que usted dice, por ejemplo, sería como yo, no puedo hacer ningún contrato con usted o con cualquier persona en general. Ningún contrato sería ¿Y de, por qué por no puedes? ejemplo, ¿Porque casi estabas preso por el Montúfaro o por qué no puedes hacer no, ningún no, contrato? o sea, sí, pero profe, así le pongo el ejemplo, por ejemplo, en la incapacidad que usted me dice, no puedo hacer ningún contrato para construir una casa, comprarme un carro, lo que sea, en general. Lógicamente, al obligarte con otra persona, por ejemplo, a dar una cantidad de dinero, cuando hablamos de la compraventa de una casa, yo tengo que entregarte dinero. Y, por ejemplo, existe, no sé si ustedes saben, de la figura jurídica de la promesa de compraventa. Yo te prometo que te voy a comprar, ve, me sale una platita y te compro esa casa. ¿Ok? Entonces yo me estoy obligando, me estoy comprometiendo contigo a darte una cantidad de dinero, a comprarte una casa que tal vez te pueda pagar, tal vez no, ya debes confiar en mí. ¿Sí? Lógicamente, si no me pagas, ya empieza el proceso judicial. Ok, pero la incapacidad absoluta tiene ciertas personas que nosotros lo podemos declarar como incapaces absolutos. ¿Sí? Esto nos da la propia ley. ¿Ok? Un incapaz absoluto son los impúberes. Los impúberes son los hombres menores de 14 y mujeres menores de 12 años. ¿Sí? Repito, hombres menores de 14 y mujeres menores a 12. ¿Por qué creen ustedes que existe esta diferencia de edad? No, no saben por qué.
¿Esto se refiere a incapaces de contraer matrimonio tal vez? ¿O son incapaces para cualquier... Para cualquier acto jurídico. Para cualquier acto jurídico. O sea, yo no puedo firmar un contrato de compraventa con un chico o una chica de 10 años. Sería tal vez porque no tiene el criterio bien formado y porque no cumple una ley que está establecida, la que dice que los menores de edad no tienen, ¿cómo es? La capacidad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Sí, va por ahí, pero ¿por qué la por el diferencia de grado edad de entre hombres y madurez? mujeres? Por el grado de madurez. Tal vez Sí, por la edad sexual. no, es por más de grado de madurez. Se dice, ¿no? Que las mujeres maduran más antes que los hombres. Por eso, profe, se dice nomás. No, es comprobado científicamente eso también, que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Sí, por lo tanto existe Pero esta... no todos, profe, así en forma general, no todos, o sea, ya. Ay, sí, no sé, yo en eso de madurar, de qué chicas estarías, no lo sé. Pero las mujeres maduran científicamente, maduran más antes que los hombres. Sí, y puede ser que sí. ¿No? Yo sí creo en esa teoría. Pero si tú me dices no todas, ahí sí tocaría hacer un estudio y un análisis y presentar esa investigación a que se quite ese estudio científico. ¿Ok? Vamos con la siguiente persona que serían los incapaces absolutos. ¿Sí? Son los dementes comprobados. ¿Quiénes son los dementes comprobados? Son las personas que tienen algún daño en su salud mental. ¿Sí? Es decir, que están un poco loquitos. Esas personas no pueden obligarse por sí mismas. Profe, aquí creo que el ejemplo más claro para los compañeros también sería de lo que estuvo en el gobierno de Aldara Bucalán, el loco. Y en el Congreso hicieron algo así, le sacaron así por demencia, algo así. Sí, exactamente, es ese el ejemplo. Sí, un incapaz absoluto, como es un demente comprobado, no puede ejercer cargos públicos, y menos si es presidente. Sí, se considera un incapaz absoluto. Pero cabe recalcar que a Abdalá Bucaram nunca se le hizo un examen psicológico, nunca se le hizo nada, simplemente el Congreso dijo, este man es un loco, saquémosle. Sí, pero nunca, esto cuando digo comprobado, se debe hacer el examen psicológico, psiquiátrico para analizar cómo está la situación. Pero sí, es muy buen ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro? Hasta aquí. ¿Sí? Otra persona declarada incapaz absoluto, la propia ley lo pone así, como sordomudas, pero nosotros vamos a cambiarlo a sordomudas y vamos a poner que tienen una discapacidad auditiva. ¿Sí? Los incapaces absolutos son personas que tienen una discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Ojo aquí, no digo que todas las personas que tengan discapacidad auditiva sean incapaces absolutos, sino simplemente las personas que tienen esa discapacidad que no puedan darse a entender. Cuando yo digo darse a entender, quiero decir que no sepan su lenguaje de señas o que no sepan escribir. Sí, ahí no se pueden dar a entender. Son declarados incapaces absolutos. Vamos con los incapaces relativos. Los incapaces relativos son los púberes. ¿Sí? ¿Cuáles son los púberes? Son los varones o los hombres mayores de 14 años, pero menores de 18. Mujeres mayores de 12 y menores de 18.
¿sí? Esos son considerados como púberes para la ley. ¿Y qué es ser incapaz relativo? El incapaz relativo es que ya puede firmar ciertos actos jurídicos, ¿sí? Y además de eso es, ya lo vamos a ver, el incapaz relativo ya no va por su naturalidad o porque nació así, sino fue porque ciertos actos que llevaron en su vida se puede considerar como un incapaz, es decir, que no puede realizar ciertos actos jurídicos. ¿Sí? Por ejemplo, además de los púberes, tenemos aquí a los toxicómanos. ¿Quiénes son los toxicómanos? Las personas que son adictas a cierta sustancia sujeta a fiscalización o droga. ¿Sí? Lógicamente, estos toxicómanos deben ser comprobados. O sea, no puede venir Danilo a ponerme un juicio y decirme, ver, Paolo es un toxicómano. No, me deben comprobar que sea toxicómano. ¿Sí? Y lógicamente se comprueba con exámenes de sangre, psicológicos, si haya estado en una clínica de rehabilitación, etc. ¿Sí? Otras personas que son considerados como incapaces relativos son los ebrios consuetudinarios. Los ebrios consuetudinarios son las personas que hacen o que son adictas al alcohol, ¿sí? Es decir, los alcohólicos. Los que están dele y dele. Existe también los disipadores. ¿Han escuchado ustedes antes de este término que diga que se disipador? Los disipadores son las personas, ¿cómo los puedo explicar? Son las personas que pierden desproporcionadamente su economía. ¿Sí? Los disipadores, en pocas palabras, son los apostadores. ¿Sí? Los que antes, y creo que ahora, van a casinos y apuestan la casa, apuestan el carro, la pata del matrimonio, no sé. Sí, O esos sea son. que hoy va a haber, en este periodo nuevo del presidente va a haber más disipadores. Claro. Y además, Podría, antes claro, también había, porque antes existían las gaseras, ¿va? Y después te dan los gases ahí. Y ahí pierdes también. Vas al boli de Chimbacás y te quitan el taxi. por eso hay que hacer algo. Entonces, esos son los disipadores, los que pierden desproporcionadamente su economía. Los que son los ludopatía, la ludopatía. Los ludópatas, exactamente. Esa es conocida en psicología o en psiquiatría como ludopatía. Pero para el mundo jurídico, para el mundo de las leyes, lo conocemos como los disipadores. ¿Sí? Otras personas que son incapaces relativos son los quebrados e insolventes. ¿Saben lo que es ser quebrado o insolvente? Ya no poder tener ni generar ingresos económicos. Algo así. ¿Quién más? No poder, no poder, ¿cómo sería la palabra? No es ostentar, no poder, se me fue la idea. No poder solver con sus gastos y teniendo un ingreso, se puede decir. Así sea teniendo un ingreso. Ok. Mediante una acción Todo judicial se lleva a sus deudas. te declaran insolvente. Sí. Eso. Ok. ¿Dónde estamos? Nicole Bastidas. Sí, profe.
¿Qué piensas tú que son los quebrados e insolventes? Yo pienso que son los que ya no pueden generar dinero o de alguna forma están como en la bancarrota, se podría decir. No sé. Sí, tenemos todos, muchas gracias Nicole, muchas gracias chicos los que participaron. Tenemos todos el mismo pensamiento. Sí, que cuando hablamos de quebrados e insolventes es que ya no tiene esta liquidez económica para afrontar sus gastos personales o gastos familiares. Sí, ya no tiene esta liquidez económica. Como dijo Silvia, cuando existe la insolvencia de una persona, debe ser declarado judicialmente. Eso solo es un paréntesis dentro del tema. Pero, ¿hay alguna diferencia entre quebrados e insolventes? ¿O son los mismos? ¿Qué opinan ustedes? Cuidado y opinen mucho. A ver, por ejemplo, lo que me viene a la mente, digamos que una persona quebrada es alguien que ya perdió todos los ingresos alguna vez, que ya, Ok. igual como dicen, declarado bancarrota. Y el insolvente es aquel que no, tal vez recalcando en la aptitud, que no puede generar ingresos, que no, no tiene esa capacidad para generar ingresos, mediante sea un trabajo o mediante su capacidad. Ok. Muy interesante punto de vista. La diferencia, sí, tu pensamiento, Ulises, es muy bueno, es un muy buen punto de vista, pero esa no es la diferencia. La diferencia es un poco más simple. ¿Sí? Como dijimos, el quebrado, el insolvente, son los que no tienen esta liquidez económica para afrontar sus gastos. ¿Sí? La diferencia radica en que el quebrado o el que quiebra es la persona jurídica. Y el que es insolvente es la persona natural. Sí, por eso siempre hemos escuchado, va a quebrar la empresa. Profe, ¿puedes repetir eso de la diferencia, porfa? Claro. El quebrado o la persona que quiebra es la persona jurídica y el insolvente es la persona natural. Cabe recalcar que para la persona natural, es decir, para el ser humano, el ser insolvente es visto como estar muerto en vida. ¿Por qué? Porque pierdes todos tus derechos civiles y políticos. Es decir, no puedes firmar un contrato, no puedes ir a votar, no puedes tener propiedades, porque si tuviste propiedades, en el juicio ya te quitaron. ¿Sí? Estos incapaces, tanto absolutos como relativos, ¿sí? Deben ser declarados en un juicio. Como les digo, no es que Danilo viene y me dice, Paolo es un demente. ¿Sí? O viene Ulises y me dice, Paolo es un ebrio constitucionario. Sí, no pueden decirme eso para yo no poder firmar un contrato o para no poder hacer un acto jurídico. Me deben comprobar todo lo que se dice. Y por eso existe el juicio de interdicción. Hemos escuchado los interdictos. Capaz sí, capaz no, porque es un poco complicado ese término, pero sí saben escuchar. La interdicción es justamente este juicio para poder declarar a estas personas que les digo que no pueden obligarse por sí mismas. Por lo tanto, se da un tutor o un curador. ¿Quién es el tutor? Es el que vela los derechos de estas personas desde la edad de 1 año en adelante, ¿sí? Y el curador es el que se encarga de los bienes a partir de los 15 años. ¿Está claro? Perfecto. Vamos a tomar un pequeño receso, ¿sí? De 10 minutitos. Nos vamos a ver de aquí a las 8:11. ¿De acuerdo?
Listo, chicos, nos vemos en 10 minutos. Vamos a hacer un caso práctico de lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Sí? Es simple. O se trata justamente de los poderes judiciales que hemos aprendido, de los poderes judiciales, de los poderes del Estado, de la organización jurisdiccional que hemos aprendido el día de hoy. ¿Sí? En los recuadros de la izquierda tenemos lo que son funciones y en la parte derecha tenemos lo que son los poderes. ¿Sí? Por ejemplo, garantizar la transparencia de los procesos. ¿A quién corresponde esta función? A la transparencia y control social. Transparencia y control social. Perfecto. Administrar el presupuesto estatal. ¿A quién corresponde? ¿Ejecutivo? Al Ejecutivo, profe. Al Ejecutivo. Creación de normas y leyes que necesita el pueblo. El El legislativo. 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 Velar por la democracia. Una Supremo Electoral. Al poder electoral. Al poder Electoral. electoral. Sí, al poder electoral. Y hacer cumplir la legislación, lógicamente, el poder judicial. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Está entendido? ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda, pregunta, inquietud? Nada. ¿Se está entendido todo? Perfecto, déjeme Yo solo... tengo una duda, doctor. En Dime. el caso de insolvente y quebrado, ¿uno se puede declarar o tiene que siempre tener una sentencia judicial? Siempre debe haber esta sentencia judicial. No me puedo declarar por mí mismo. Ya, muchas gracias. Ya ven, solo un segundito. Hasta abrir el otro PowerPoint. Listo, a ver. Una vez que nosotros ya sabemos lo que es el derecho en general, tenemos que ahora comenzar a aprender lo que nos corresponde conocer a nosotros, que es el derecho laboral, ¿sí? Cabe recalcar que el derecho laboral como tal es una rama del derecho, ¿sí? Existen diferentes ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho tributario, el derecho laboral, el derecho empresarial, derecho mercantil, ¿sí? Etcétera. Nosotros nos vamos a fijar solo en una rama del derecho, que es del derecho laboral. ¿Qué es? O bueno, primero vámonos por los antecedentes para conocer un poco de este derecho laboral. En la Roma clásica no existía este derecho laboral. ¿Por qué no existía? Porque no existía un concepto claro de lo que es trabajo. Se decía que las únicas personas que trabajan son los esclavos. ¿Sí? En esta Roma clásica lo que más se pone en énfasis de cierta rama del derecho es el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Es esa rama del derecho que regula las interrelaciones o las relaciones personales, por ejemplo, matrimonio, divorcio, contratos, cuando alguien fallece, existen lo que son las sucesiones, que es el testamento, ¿sí? Etcétera.
En eso se puso más énfasis en la Roma clásica, tanto el derecho laboral no existía. Vamos con la Edad Media. Aquí en la Edad Media ya se comienza a considerar, ¿sí?, al trabajo como necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el trabajo? Porque se piensa, hasta ahora, que es una forma de sustento que nosotros tenemos para nuestros gastos personales o nuestros gastos familiares. Sí, aquí en la Edad Media comienza la era o la parte de la historia llamada feudalismo. El feudalismo es que trabajemos todos y solo cobre uno. Pocas palabras. ¿Sí? Con la revolución industrial, a finales de esta época, comienza a existir una época de consumo masivo. Con este consumo masivo, las industrias comienzan a crecer más y comienzan a dar trabajo a más personas y se crea este principio de igualdad de oportunidades. ¿Sí? ¿Qué quiere decir igualdad de oportunidades? Si Ulises se presenta a un trabajo con Luis, por ejemplo, cualquiera de los dos tiene la oportunidad de entrar. ¿Sí? A eso se refiere la igualdad de oportunidades. Y comienza en esta época de la revolución industrial, como ya tenemos trabajo, ¿sí? Comenzamos a nosotros a satisfacer nuestras necesidades básicas. Que eso es un pensamiento para el trabajo como tal, para pagar agua, luz, teléfono, alimentación, etc. En la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, se enmarca lo que son los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Aquí ya comienza a existir este derecho. En 1940 se crea el Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo, que es, por así decirlo, la primera ley que nosotros tenemos de derecho laboral, en la cual versa o trata de mayor bienestar del trabajador, que existan los movimientos sindicales y la expansión de los sectores medios. ¿Qué quiere decir la expansión de los sectores medios? Es la profesionalización de las personas. ¿Sí? ¿Qué es ser profesional? Es ser especialista en un tema. Por ejemplo, ustedes cuando se gradúen van a ser profesionales, son especialistas en gestión del talento humano. Paolo, como es abogado, es especialista en el tema de leyes. ¿Sí? Aquí quiero que tomen algo en cuenta. Siempre, para poder nosotros tener los derechos que ahora gozamos, existieron luchas sociales. ¿Sí? Manifestaciones. ¿Por qué nosotros festejamos el 1 de mayo como Día del Trabajo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el antecedente histórico para nosotros poder festejar el 1 de mayo como Día del Trabajador? ¿Saben lo que pasó? ¿Qué hubo? Profe, si no estoy mal, creo que hubo incidentes con unos trabajadores en Estados Unidos y por eso creo que se celebra a nivel internacional el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Sí, pero ¿qué pedían ellos? La misma estabilidad laboral, o sea, que hay el trabajo justo, que no haya, no sea un trabajo muy desequilibrado, sino equitativo para todos por igual y un justo el pago es igual. Ok. Lo que pedían de forma directa, por así decirlo,
es que no exista una explotación laboral. ¿Sí? Gracias a estas manifestaciones que ocurrieron en Chicago, en los Estados Unidos, se peleó por la jornada ordinaria de trabajo, que es trabajar 8 horas, solo 8 horas. Y si me paso de esas 8 horas, que se me paguen unas horas extra. ¿Sí? Porque antes trabajaban 16, 15, 14 horas diarias. Entonces, fue con este fin, de que se regularice la jornada del trabajo. ¿Sí? Eso es como antecedentes históricos, ¿ok? ¿Está entendido? ¿No existe una pregunta? ¿No? Ah, perfecto. Vamos con la definición. ¿Qué es el derecho laboral? Todo cuando nosotros escuchemos derecho, tienen que tomar en cuenta que es un conjunto de normas regulatorias. ¿Sí? Siempre va a ser un conjunto de normas regulatorias que van a regular el área del derecho. Aquí, en específico, en el derecho laboral, es un conjunto de normas regulatorias, valga la redundancia, que va a regular la relación entre el trabajador y el empleador. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin del derecho laboral? Para que no existan conflictos laborales, ¿sí? Ni exista vulneración de derechos. Como ustedes saben, el Código de Trabajo es totalmente garantista de derechos del trabajador. ¿Sí? Justamente para que no exista esta vulneración de derechos que puede llegar a ocasionar el empleador. ¿Por qué? En la relación de empleador y trabajador, ¿sí? Se dice que existe una parte débil. Esta parte débil es del trabajador. Entonces, lo que trata el Estado es de que a esta parte débil le demos derechos para que se pueda defender y para que pueda tener y gozar en su trabajo. ¿Estamos claros? En el Ecuador tenemos dos normas, ¿sí? Que habla sobre derecho laboral. ¿Qué es? El Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Sí? En esta clase, en esta materia, vamos a hablar específicamente del Código de Trabajo. Ustedes, en la materia de Derecho Laboral Público, van a conocer lo que es la LOCEP. ¿Sí? Y cada uno de los puntos claros de la LOCEP o claves. ¿Sí? Existe fuentes del derecho laboral. ¿Sí? Una fuente del derecho laboral va a ser la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución debe estar determinado qué es el trabajo y qué es el derecho al trabajo. ¿Sí? Después viene otra fuente, que son los tratados internacionales. Sí, los tratados internacionales, lógicamente, que versen sobre los derechos al trabajo, que son emitidos por la OIT. ¿Qué es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo. Organización Internacional del Trabajo, profe. Sí, la Organización Internacional del Trabajo. Y otra fuente son los reglamentos. Los reglamentos, lógicamente, en el Ecuador no tenemos un reglamento hacia lo que es el Código de Trabajo,
pero nosotros nos basamos en los reglamentos internos de cada empresa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuáles son las características del derecho laboral? Son tres, ¿sí? Es dinámico, es un derecho social y es expansivo. Es dinámico, quiere decir que va a estar siempre en constante evolución, en razón de que siempre va a haber necesidades socioeconómicas diferentes en cada país y que se necesita adoptar estas necesidades socioeconómicas. Sí, estamos claros, por ejemplo, un gran ejemplo es lo que pasó con la ley humanitaria, ¿sí? Las necesidades socioeconómicas del país fueron diferentes. Entonces necesitaban adoptar una ley laboral que sea acorde a estas necesidades. Sí, por eso es dinámico, porque estamos en constante cambio. Es un derecho social. Lo que es derecho social quiere decir que siempre va a buscar el bienestar general de toda la mayoría. Creo que toda la mayoría trabajamos o queremos trabajar, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos este derecho social que siempre va a ser incluido o viéndolo desde la búsqueda del bienestar. Es expansivo. Se considera el derecho laboral como un derecho expansivo en relación de que comenzó con competencias muy bajas. ¿Sí? Y va poco a poco, tiene que ver con lo que sea dinámico. Poco a poco va creciendo, 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 creciendo. Sí, por ejemplo, la manifestación en Chicago del 1 de mayo, nosotros no teníamos una jornada ordinaria de trabajo. Eran unas competencias muy bajas. Gracias a esta manifestación, a esta lucha social, comenzó a expandirse. Y cuando digo expandirse, quiero decir que nos comienzan a dar más derechos, más derechos, más derechos, más derechos hacia los trabajadores. ¿Está claro? Sí, perfecto. Dame solo un rato nomás, déjenme. Ya. Vamos a hablar de los principios del derecho laboral. ¿Sí? ¿Qué es un principio? ¿Qué piensan ustedes que es un principio? Normas básicas en las que se basa un hecho o un acto. Normas básicas de que se bajan. ¿En dónde comienza algo? No, el principio, eso justo les iba a decir, el principio no es donde comienza algo, por si acaso. Joder, se me olvidó decirle, el ¿Podría ser un derecho fundamento no es de o eso. una base? Un comportamiento al principio. Un comportamiento, una base. Sí, vamos a quedarnos, sí, con... Puede ser el pensamiento primero que tiene un ser humano y de un principio que él tenga o algo. Interesante. Son muy buenos puntos de vista los que ustedes tienen, pero el principio en sí es la base o a qué se quiere llegar para nosotros poder fundamentar un derecho. ¿Sí? El principios del derecho laboral como tal es, el primero es la irrenunciabilidad.
¿sí? La irrenunciabilidad quiere decir que nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos, ni tampoco nos pueden obligar a renunciar a nuestros derechos. Por ejemplo, no me pueden decir, este año no te voy a dar vacaciones. ¿Sí? Ahí me está obligando a renunciar a mis derechos. No me pueden decir, este año no te voy a dar 13º. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y nosotros podemos decirle, no, no quiero que me des el 13º, no quiero que me des el 14º, no quiero que me des vacaciones. No podemos tampoco. Todos los derechos laborales son irrenunciables. De tutela y protección. Este principio de tutela y protección quiere decir que el Ecuador, bueno, el Estado ecuatoriano, va a velar y va a proteger, garantizar todos los derechos de los trabajadores. Es por eso que les digo, en lo que es derecho laboral, cuando hablamos de algún proceso judicial, siempre tiene las de ganar el trabajador. Siempre. ¿Sí? Es por estas leyes, estas garantías que creó el Estado ecuatoriano. ¿Ok? Principio prooperario. El principio prooperario, por ejemplo, bueno, es la aplicación de la ley más favorable hacia el trabajador. Para ponerles un ejemplo, para que quede un poco más claro, sabemos lo que es la 14ª remuneración. ¿Qué es la 14ª remuneración? Una remuneración adicional que se da en septiembre. Agosto. Pero, ¿qué es esta remuneración adicional? Es que, por ejemplo, lo que yo sé que es, por ejemplo, para las personas que tengan hijos, que les sirve para el inicio de clases que se hace aquí en la región Sierra, el inicio de clases o cualquier gasto extra que tenga alguna familia, alguna persona, ¿sí? ¿Y cuánto te dan? Un sueldo básico, o dependiendo. El sueldo Es un... básico y más, o sea, se duplica por las cargas, algo así, por las cargas de la familia, ¿no? No. A ver, aquí tenemos que tomar algo en cuenta. Que si bien es cierto, como lo dijo Danilo, este 14ª remuneración es conocido como bono escolar. Sí, pero por ejemplo, yo no tengo hijos. Igual me deben pagar mi 14ª remuneración. ¿Sí? Y no va por las cargas familiares. Eso de las cargas familiares es conocido como utilidades. ¿Sí? La 14ª remuneración es un salario básico unificado del trabajador, por ejemplo, $400, que es el que tenemos hasta ahora, que te dan en el mes de agosto si tú completaste el año de trabajo. ¿Sí? Si no completaste el año de trabajo, te dan en el proporcional a los meses trabajados. Ahora, ¿por qué quise poner este ejemplo? Nosotros sabemos que puede existir que cada año se vaya incrementando lo que es el salario básico unificado. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro gran presidente electo, el señor Guillermo Lasso Mendoza, una propuesta que él tiene es de incrementar este salario básico a $500. ¿Sí? Y seguramente desde diciembre se va a incrementar este salario básico para que entre en una planificación desde enero. Pero, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo del 14º, ya les voy a enseñar cómo, tenemos que tomar en cuenta desde el 1 de agosto, en región
cierra desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio, es el cálculo de los meses, para ver si se le da proporcional o se le da total. ¿Ok? Entonces, si en diciembre recién se va a adoptar este nuevo sueldo básico unificado, gracias a las leyes más favorables como este principio prooperario, no es que nosotros hacemos el cálculo de agosto a diciembre por los $400 y de enero a julio por los 500. No, gracias a este principio prooperario que se aplica a la ley más favorable al trabajador, se da todo desde agosto a julio del otro año, se calcula con los $500. Sí, para ponerles otro ejemplo, si una ley dice que nos van a pagar $1,000, ¿sí? Y se crea otra ley sin ser derogada. Se crea otra ley que nos dicen que nos van a pagar $500. ¿Cuál ley va a ser la más favorable para nosotros? La de los $1,000, ¿no es La cierto? de los 1,000. La que ya está establecida. Por lo tanto, esa ley va a ser más utilizada que la otra. ¿Estamos? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me hice entender? Sí, perfecto. Vamos con el principio de libertad. ¿Sí? El principio de libertad quiere decir que nosotros, valga la redundancia, tenemos la libertad de dónde trabajar, de dónde escoger, de tomar la decisión dónde quiero trabajar. ¿Sí? Ahora que me contraten es muy diferente. Si yo tengo la voluntad de trabajar o de decidir en la corporación La Favorita, si es que me escogen, perfecto. Es la libertad de decisión que nosotros tenemos como trabajadores. Pero este principio de libertad tenemos que verlo de las dos perspectivas. Es decir, del trabajador y de la perspectiva del empleador. ¿Sí? Al trabajador ya le decimos, ya dijimos que es el tomar esa decisión donde quiero trabajar. ¿Por qué? Porque nadie puede ser forzado a trabajar en un lugar que él no quiere. ¿Sí? Ahora que necesitemos es diferente. Y visto desde el lado del empleador, es esta libertad de contratar a la persona que él quiere. Sí, lógicamente después de un proceso que lleva el área de talento humano. Sí, por ejemplo, yo quiero trabajar en la corporación La Favorita. Sí, ahí está mi decisión, meto carpeta, pero el que esté en el área de talento humano o el empleador como tal me dice, no, gracias, no queremos contar con usted. Ellos tienen la libertad de decidir a quién quieren contratar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Principio de transacción. ¿Qué piensan ustedes que es el principio de transacción? El intercambio entre las labores que realizo por una remuneración económica. Ok. Aquí quiero que tomen algo en cuenta. Con nosotros, aquí en el área jurídica, por así decirlo, cuando nosotros hablamos de transacción, sí, quiero decir acuerdo. ¿Ok? El principio de transacción versa o trata sobre justamente estos acuerdos que se pueden llegar a dar entre trabajador y empleador. ¿Como cuál? Por ejemplo, oye, no seas malito, dame permiso para este día, pues me cargo a vacación. Eso es un acuerdo. ¿Sí? El acuerdo, por ejemplo, también del pago de horas extra. ¿Sí? Todo eso son acuerdos. Lo lindo del derecho laboral es que podemos llegar a hacer acuerdos entre trabajador y empleador. ¿Sí? La ley no es tan rígida, la ley es un poco flexible en este pensamiento. ¿Sí? ¿Está entendido?
El principio, uno de los más importantes principios, además que se considera también como un derecho, es el principio de la estabilidad laboral. ¿Qué es este principio de estabilidad laboral? ¿Qué piensan ustedes? Trabajar en una empresa y que me den estabilidad laboral, de trabajar más de un año, más de 6 meses, o la estabilidad económica, como tranquilidad, no molestarme, no carga, no sobrecargar al trabajador sobre el trabajo, así. Ok, fue un poco redundante tu respuesta, que es la estabilidad, es estar estable en el trabajo. Hay que explicarlo y desarrollarlo un poco más, ¿sí? Y cambiar un poco de términos para que nos entendamos, pero yo sí entendí la idea, ¿ok? La estabilidad laboral es la permanencia o continuidad en un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si es que a mí me hacen firmar un contrato indefinido, yo gozo de una estabilidad laboral, ¿sí? Lógicamente, si es que yo realizo algún acto que esté en contra de la propia ley, me pueden seguir un visto bueno. Y si es que no le caigo bien al nuevo empleador, seguramente me va a hacer un despido intempestivo. Patazo y a la calle. ¿Sí? Aquí vamos a tomar en cuenta que existen Profe, una consulta. ¿El visto bueno solo le pone la empresa y eso se queda visto en el Ministerio del Trabajo? ¿O cómo es? Disculpe. Ya vamos a conversar de esto más adelante, pero te doy un poco un adelanto. El visto bueno puedes interponerlo tanto trabajador como empleador. Ya, gracias. Y no se quede en el Ministerio de Trabajo. A ver, la estabilidad laboral hay dos perspectivas, ¿sí? Que existe una estabilidad laboral absoluta y una estabilidad laboral relativa. ¿Sí? Cuando nosotros, en el tema privado de empresas, vamos a tener una estabilidad laboral absoluta, es cuando tengamos un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque no hay límite de tiempo. No te van a decir, bueno, aquí se cumplió tu contrato, muchísimas gracias, váyase a la casa. ¿Sí? La estabilidad laboral relativa trata justamente de este plazo de tiempo. Por ejemplo, cuando existen contratos eventuales. ¿Saben lo que son los contratos eventuales? Bueno, igual eso lo vamos a ver, pero solo es para, por si acaso no me entiendan la idea. Si saben lo que son los contratos eventuales, a ver, ¿qué es un contrato eventual? El que se establece por un tiempo determinado, que se finiquita después de un plazo de tiempo. ¿Por qué, pero? Por causas de ese mismo contrato, o sea porque se culminó la actividad, sea, por ejemplo, que cuando se quiere hacer una obra, construir un edificio, se contrata solamente por terminar la obra. Una vez que se termina la obra, se finiquita ese contrato. Ok, vamos a explicar un poco de lo que es el contrato eventual. Existe una pequeña confusión entre ustedes. A ver, el contrato eventual se va a dar para cuando exista algún tipo de reemplazo dentro de la empresa. Por ejemplo, si una persona sale por el periodo de maternidad, a mí me contratan por 3 meses para cubrir ese puesto o esa necesidad que tiene el empleador. Ese es el contrato eventual. ¿Sí? Cuando hablamos del contrato que nos puso Ulises de terminar una obra, por ejemplo, un edificio, un contrato, un tipo de contrato que se llama contrato por obra cierta o por tarea. ¿Sí? Pero bueno, justamente el contrato eventual que trata de cubrir esa necesidad que tiene el empleador de reemplazar o de tener un reemplazo para un trabajador, va a ser por el tiempo que el trabajador no se encuentra en la empresa. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros ya tenemos una estabilidad laboral relativa porque solo voy a estar trabajando 3 mesecitos. ¿Sí? ¿Está claro?
Perfecto. ¿Qué es? Ahora vamos a fijarnos aquí, quiero que tomen en cuenta. El derecho laboral, como tal, es la materia. ¿Sí? Y después de este derecho laboral va a existir los derechos que nosotros tenemos como trabajadores. ¿Sí? El principal derecho que nosotros tenemos es el derecho al trabajo. ¿Qué es el derecho al trabajo? Primero, es inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque todos necesitamos o prestar nuestros servicios para que obtener así ganancias o una remuneración y poder nosotros satisfacer nuestras necesidades básicas. Por eso es inherente al ser humano. ¿Sí? Gracias a las luchas sociales que han existido, como les explicaba, por ejemplo, el 1 de mayo en Chicago, se puede consagrar a este derecho al trabajo en una ley internacional, una ley muy importante para todos nosotros, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Cuándo se creó esta declaración? Sí, esta Declaración Universal de Derechos Humanos es creado después de la Segunda Guerra Mundial en relación a todas las personas que murieron afectadas por Hitler, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta declaración se crea donde nosotros podemos leerla y vamos a tener todos los derechos. ¿Sí? Derecho a la vida, derecho a salud, derecho al trabajo, derecho a la reproducción, etcétera. ¿Sí? En nuestra Constitución, el Ecuador ha adoptado este concepto de derecho al trabajo y lo ha puesto en el artículo 33. ¿Qué dice el artículo 33? Que es la actividad que desarrolla el ser humano para así poder satisfacer las necesidades básicas del mismo. Sí, lógicamente nosotros trabajamos, ¿por qué? Porque necesitamos dinero. Porque necesitamos pagar agua, pagar luz, una telefonía, pagar la pensión de alimentos, pagar mantener a mi familia, etc. ¿Sí? De eso se trata. Ahora, como tarea para el día de mañana, vamos a investigar, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos que tienen los trabajadores ecuatorianos? ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver un pequeño adelanto de cuáles son. ¿Sí? La afiliación al seguro social, el pago de un sueldo básico, horas extras y suplementarias, 13º, 14º, fondos de reserva, vacaciones, licencia por maternidad, licencia por paternidad, subsidio de maternidad, utilidades y certificados. ¿Sí? A cada uno de estos vamos a desarrollar y vamos a tenerlo el día de mañana en una presentación de PowerPoint. ¿Sí? O cualquier aplicación que ustedes utilicen, Geniali, Canva, Prezi, etc. Si quieren, pueden realizarlo en grupos de 2 hasta 3 personas. Sí, ahí ya saben cómo se organizan ustedes. No me dirán, profe, de eligiendo. ¿Estamos? Sí, somos alrededor, como les digo, aún no se encuentran matriculados todos, somos alrededor de 25 personas. Cuando nosotros estemos matriculados todos y espero que tengan contacto con su demás grupo o curso, las tareas las voy a dejar siempre, como les dije, hasta el último día de clases, para que también puedan ir subiendo. Pero sí desearía saber
si es que existe o va a existir esta posibilidad de que van a ingresar a más alumnos. No sé si tienen esa comunicación con sus demás compañeros para que les hagan llegar todo lo que vamos a hacer o todo lo que estamos haciendo. Sí, profe, yo igual hablé con otros compañeros y que me dijeron también, me subieron a decir que se estaban acabando de matricular, que por motivos económicos u otros factores estaban bien, igual para que la validan la matrícula. Entonces, como usted mismo dice, no sé, igual hasta la otra semana o también ya usted también le han de mandar el estado oficial para ya, así, ya hacer en forma general. Sí, exactamente. Entonces, chicos, me imagino que tienen algún grupo de WhatsApp entre ustedes. Reúnanse, si quieren, entre 2 y 3 personas, o pueden hacerlo solos. No tengo ningún inconveniente. Prepárense para exponer, ¿sí? Sobre los derechos de los trabajadores. Algo que sí tengo que decirles, las exposiciones deben ser, es una exposición, es decir, deben explicar, no deben leer, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la forma en como yo expongo, no, yo no leo, ¿sí? Deben prepararse, igual voy a hacer preguntas sobre los derechos que entendieron, que no entendieron, y eso sobre todo, y por favor hablen con seguridad, porque desde este lado, desde esta perspectiva, puedo decir, uy, no me está hablando con seguridad, me voy a preguntar esto, y seguramente van a caer un poco. Hablen con seguridad, ¿sí? Nosotros los abogados, así estemos diciendo piedras, hablamos con seguridad y todo eso. ¿No es cierto? Entonces, necesito que ustedes tengan esa misma seguridad, porque seguramente en un futuro que ustedes ya se gradúen, ustedes van a tener que hacer capacitaciones a su personal. Y que no expongan bien o que no puedan capacitar bien, ya hay un problema ahí. ¿Estamos, chicos?